Buen día, mi nombre es Diana Contreras y en este episodio vengo a relatarles sobre dos cuentos. El primero se titula Solo vine a hablar por teléfono del escritor colombiano Gabriel García Márquez y el segundo se titula Mr. Taylor del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 y murió en México el 17 de abril de 2014. Gabriel fue escritor, novelista, cuentista, periodista y guionista de cine. Entre sus obras más reconocidas están La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Relatos de un náufrago, La mala hora y el más conocido, Cien años de soledad. El segundo es el escritor Augusto Monterroso. Nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1921 en Ciudad de México y murió en Ciudad de México en el 2003. Fue un escritor guatemalteco muy conocido a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Entre sus obras más reconocidas están Obras completas y otros cuentos. En 1959 está La oveja negra y demás fábulas. En 1969 está Movimiento perpetuo. En 1969 Animales y hombres. En 1971 y Esa fauna en 1992. Inicio haciendo un breve resumen de Solo vine a hablar por teléfono, que se trataba de una chica llamada María de 27 años, quien se viajaba de regreso a Barcelona y se quedó varada en medio de la carretera. Allí un autobús viejo destartalado la auxilia y le indica que no va muy lejos. Sin embargo, María le dice que no importa, que ella lo único que necesita es un teléfono para hablar y comunicarse con su esposo e informar lo sucedido. Estando allí adentro, María se da cuenta que dentro del autobús viajan más mujeres que, al igual que ellas, le ofrecieron una manta para que se cubrieran del frío. Cuando llegan al destino, María piensa que el sitio es un sitio de monjas, pero después se da cuenta que realmente es un hospital para enfermos mentales. Estando allí, a María le asignan una cama. Ella, pues de la angustia, decide huir, pero es retenida por una de las guardianas que se le asignan a estos sitios. Estando ahí, María se estabiliza y la sedan para tranquilizarla. Sin embargo, ella puede conseguir una llamada para comunicarse con su esposo, que del otro lado él es un mago que tiene 3 shows pendientes para esa noche del suceso. Entonces él, en vista de que María no llega, decide realizar sus actividades. Cuando regresa, María no está y decide llamar a la familia de María. Cuando le contestan, le indican que María, efectivamente, ella regresó después de mediodía, después del almuerzo. Entonces él, desilusionado, piensa que María lo abandonó como en otra ocasión ya lo había hecho. Bueno, María, como consiguió la llamada, decide llamarlo y el esposo lo único que hace es reprocharla, la juzga y le cuelga el teléfono. María, insistente, consigue nuevamente comunicarse y le envía un mensaje diciéndole dónde se encuentra. Entonces ya Saturnino, que es el nombre del esposo, va a la visita y le dan un informe médico, y él le informan que María tiene una enfermedad mental irreversible, por lo que él decide no volverla a visitar y asimismo regresa a su país de origen. Eso es como en grandes rasgos el resumen de ese cuento. Ahora, el cuento de Mr. Taylor trata de un gringo que en el año 1937 salió de Boston, Estados Unidos. Sin embargo, llega a Latinoamérica en 1944, llega al Amazonas. Allí los indios lo titulan o lo apodan como el gringo pobre por su aspecto. Estando allí, se interna. Sin embargo, los nativos lo adoptan. Allí no se adapta a la gente de allí. Un día él decide salir a buscar hierba para alimentarse, y estando allí un indio lo observa detenidamente y lo asusta.
Sin embargo, el indio, el nativo, se le acerca enfrente y le ofrece una cabeza de un hombre reducido, una cabeza pequeñita. Se la ofrece, le dice que money, money, pero en vista de que el gringo no le entiende, pues decide regalársela. Entonces, bueno, el gringo, Mr. Taylor, la obtiene y se va para su casa, para su sitio, y allí detenidamente la detalla y finalmente se aburre, entonces decide enviársela a su tío en Estados Unidos. Y al tío, pues al tío sí le gustó, entonces el tío empieza a pedirle más y más y más. Entonces Mr. Taylor ya empieza como a sospechar y se da cuenta de que es un negocio que es rentable. Así las cosas, entonces Mr. Taylor llegó a un acuerdo de que iba a seguir produciendo. Así las cosas, Mr. Taylor se comprometió a seguir produciendo este tipo de cabezas reducidas humanas, pero a escala industrial. Como la producción se llegó a un tope máximo, que las personas que tenían estas adquisiciones eran como las personas más pudientes. Entonces, ¿qué pasó? Que pues empezaron a producir y a producir, y lo que hacían era matar a los nativos, y así pues escasearon, murieron, los exterminaron a la mayoría, y finalmente pues ya no había a quien matar, por decir así. Entonces llegaron al acuerdo de que iban a empezar a matar, a descabezar a personas que estuvieran enfermas, a personas ancianas, a las que tuvieran cualquier mínima enfermedad, al que estornudara, a ese le iban a quitar la cabeza para hacer cabezas pequeñas. Resulta que de tanta producción de todo eso, pues obviamente se escaseó, y un día, oh sorpresa, que el tío de Mr. Taylor recibe pues un pedido, una producción, y en la producción iba la cabeza de Mr. Taylor. Oh sorpresa, y por esa sorpresa él decide tirarse por la ventana. Entonces este es el final de este relato. Entonces acá se identifican varios elementos. Uno es que en el primer cuento no tenemos como un tiempo de desarrollo de la historia, y en el segundo vemos que sí, que se desarrolla en 1937 a 1944 más o menos. Otra diferencia es que en el primer cuento se desarrolla, o su protagonista está basada en enfermedades mentales, que ese es como el tema, el tema base. Y en el segundo cuento nos fijamos que se trata como de las culturas hispanas, de los indios, de las tribus del Amazonas. Y otro tercer elemento, entonces es como otro contexto, estamos viendo que el desinterés de Saturno por ayudar a su esposa, mientras que por el otro lado es la avaricia del tío de Mr. Taylor lo lleva a la muerte. Esos son como los elementos básicos en estos cuentos. Entonces eso es todo por este episodio, espero les guste y nos vemos en una próxima ocasión.